Bueno, están llegando mensajes ya. Nos dice, esperen que no leo un comino, me pongo los anteojos. Nos dice Cecilia, no, creo que el concepto de justicia es subjetivo. Cecilia Tot. Bueno, primera así como toma de partido, que es hablar de la justicia como algo imposible en la medida en que siempre se vuelve algo subjetivo. Muy bien, ya vamos a hablar de eso. Martín Ñerez nos dice, mientras la justicia viva en la consecuencia y no en los actos, nunca será justicia. Apenas una licencia poética. Interesantísimo, ¿no? Pensar siempre la justicia en términos de los resultados, de las consecuencias, y no de las acciones. Eso es lo que la imposibilita al mismo tiempo. Tomás nos dice, los sistemas judiciales actuales tienen problemas de diseño. Por ejemplo, la ley es conocida por todos, o todo lo que no está prohibido, o todo lo que no está prohibido es permitido, tal cual. Hay un tema de cómo la ley busca un orden, ¿no? El tema es de qué manera es posible ese orden, y si ese orden es un orden que contiene a todos, le da la posibilidad a todos o no. Martín Ilián nos dice, gracias por el sábado que nos hiciste pasar el sábado en Mendoza. Un gran saludo, Martín, gracias a vos, te mando un gran abrazo. Javier Escapolo dice, la justicia es una utopía que se va realizando con cada acto de resistencia frente a las injusticias. Bien, o sea, acá liga Javier la justicia también a un acto de resistencia interesante, sobre todo cuando se plantea digamos, el lugar que ocupan aquellos que quedan afuera, o sea, el no lugar, ¿no? Los excluidos de la justicia. Entonces la posibilidad de su redención, ¿no? Pero ¿qué es la justicia? ¿Y por qué pensar si es posible o no? Hola, nos dice Vic Jian. Hola, el Nick. Mientras haya conciencia, otra de las palabras que se usa todo el tiempo, hay justicia. Bueno, es verdad, es cierto que la justicia está relacionada con la conciencia, o también con la conciencia podemos justificar cualquier cosa, ¿no? Algo que también pasa. Alejandro Ochoa, si es posible la pregunta, entonces es posible que la justicia no sea sino un anhelo humano. Luego será posible, pero no permanente. Divino, Alejandro, ¿eh? Me encantó, gracias por la respuesta. El Baide, es posible tratar de llegar a la justicia de la misma manera que es posible tratar de llegar a la utopía. O sea, puesto en el plano de lo imposible, pero no pensar a lo imposible como algo negativo, sino pensar a lo imposible más bien como condición de lo posible. Esa sería la diferencia, ¿no? Uno está muchas veces acostumbrado a pensar lo posible y lo imposible como dos polos antagónicos. Entonces uno dice, bueno, ¿es posible la justicia o la justicia es imposible? Y cree que tiene que definir como entre dos polos que son opuestos por el vértice y que ambos valen igual. O sea, que vos tenés la posibilidad, perdón la vuelta, pero la posibilidad de que la justicia sea o una u otra. Pero no son dos polos que valen lo mismo. No son dos entidades que tienen como la misma categoría. O sea, solo existe lo posible. Esto es lo que hay que entender. Solo existe lo posible. Ahora, que solo exista lo posible no significa que solo exista lo que exista. O sea, que solo existe lo que nosotros podemos y tenemos a mano como condición de posibilidad de la existencia. Lo posible es donde estamos. No hay otra cosa que lo posible. Ahora, que no haya otra cosa que lo posible significa que cuando marco el límite y digo no hay otra cosa que lo posible, ese no hay es un espacio abierto, una aspiración, una tendencia, porque todo límite marca la imposibilidad como posibilidad. Como posibilidad nunca posible, perdón el juego de palabras, pero como posibilidad nunca posible, pero sin embargo como posibilidad cierta. Porque si hay un límite, es posible que detrás del límite haya más posibilidades. Lo que pasa que en la medida en que ese límite marca nuestra propia posibilidad, de lo que hay más allá del límite no se puede decir nada. Ahora, que no se pueda decir nada no significa que no lo haya. Significa que afirmar que lo hay o que no lo hay no se excede. Lo único que podemos afirmar es aquello que queda de este lado del límite. Pero afirmar solo aquello que queda de este lado del límite no es negar
que detrás del límite haya algo más. Es negar que haya algo más si lo que pensamos que hay detrás del límite está constituido por las categorías de lo posible. Entonces, ¿qué es lo imposible? Y es como el marco de excedencia al interior del cual nosotros hacemos lo imposible por tratar de entender alguna mierda. Pero, digamos, justamente el quedarnos con lo que hay como única posibilidad, ¿sí?, es lo que da lugar a que uno pueda pensar en lo imposible no como negación. No se entendió una mierda, ¿no? Pero lo digo distinto. Mira, en algún punto, si definimos a lo imposible como algo no posible, es posible. Porque al definir lo imposible como algo no posible, lo entendés. Entendés esa negación. Lo imposible posta, que no es igual a lo imposible trucho, digamos, lo imposible posta, no lo imposible como negación de lo posible, ese imposible posta excede cualquier tipo de constitución de sentido. Y es esa imposibilidad a la que aspiramos. Que si quieren decirlo en castellano es no querer morir, es comprender el todo, es entender para qué mierda, o como va a decir Derrida, es la justicia. Porque ahí está el tema, digamos, y empecemos por algún lado. La justicia es imposible. Lo que es posible no se llama justicia, se llama derecho. Y hay que diferenciar, empecemos a diferenciar estas dos categorías. No es lo mismo el derecho que la justicia. Entonces, cuando nosotros decimos la justicia falló por el 2x1, la justicia no falló una mierda. Falló un sistema de derecho positivo que existe en la Argentina, con una Corte Suprema, que es cierto, es el eslabón más fundamental, el último eslabón de todo sistema de derecho. Ahora, el sistema de derecho se supone que está hecho para hacer justicia. La pregunta es, ¿lo logra? ¿Se acerca? ¿La traduce? ¿La expresa? La relación entre el derecho y la justicia es la relación entre lo posible y lo imposible. El derecho es posible. Acá está, rigiéndonos. La justicia es imposible. ¿Qué hace el derecho? Trata de alcanzar esa imposibilidad y después es discutible hasta qué punto la alcanza o no la alcanza. Ahí sí tiene razón nuestra oyente, la primera de las que leí el mensaje, cuando dice, no, es subjetivo. Sí, el derecho siempre en algún punto, no es que sea subjetivo, es que está localizado. El derecho es siempre una interpretación de la justicia. Pero porque no hay otra cosa que interpretaciones. Es más, Derrida dice, cuando un derecho se postule como similar a la justicia, cagaste. Porque entonces ese sistema de derecho cree haber alcanzado la totalidad. La totalidad es inalcanzable. Debe, dice Derrida, loco, debe haber siempre una escisión, un abismo, un hiato, una distancia entre el derecho y la justicia. Que nadie te hable desde el derecho en nombre de la justicia, porque o es un ignorante o te está empomando. Cuando te hace pasar un sistema de derecho como si fuese la justicia. Aparte, si así fuese, si en algún momento un sistema de derecho alcanzara la justicia, entonces el derecho no cambiaría, las leyes serían siempre las mismas. Yo sé que duele porque uno busca pensarlo de otro modo, ¿no? Como a uno le viene tan cómodo el derecho natural. Decir, bueno, hay cosas que por naturaleza son así y deben ser así. Que sean así ya es discutible, que deben ser así. ¿Quién mierda puede usar la categoría de deber ser para hablar de la naturaleza? Es como pensar que en la naturaleza hay ética. El león no es malo porque se come al ciervo. Porque si así fuera, digamos, vamos todos presos. Porque te tirás un pedo y estás haciendo algo éticamente reprobable. Sí, ¿no? Es reprobable. No importa. Pero se entiende a lo que voy. Digo, me parece que, digamos, hay una cuestión del deber ser puesto con la naturaleza que en el derecho natural hace un poco de ruido. ¿Qué es el derecho natural? Es creer que hay ciertos derechos que poseemos por el hecho mismo de ser humanos o el hecho mismo de ser parte de una naturaleza humana. Pero a ver,
no creemos en la naturaleza humana, la naturaleza humana se está todo el tiempo recreando a sí misma. Entonces, ¿por qué duele esto? Porque uno dice, bueno, el hombre por naturaleza tiene derecho a que no lo maten. Eso ya es tomar partido, ¿eh? Y esto no vale para que después uno diga, ¿qué estás a favor de que se mate la gente? No, estoy a favor de que no se fundamente en nombre del derecho natural, porque así como decís que el hombre por naturaleza tiene derecho a que no lo maten, podés también argumentar al toque que para resguardarte de que no te maten, podés matar a otros. Y eso por naturaleza. ¿O se creen que los grandes sistemas de violencia humana surgieron de algún otro lado que no sean esos dogmatismos fundamentalistas de pensar que hay seres humanos que por naturaleza poseen más derechos que otros? Entonces siempre es importante plantear la posibilidad de deconstruir un sistema de derecho. Ninguna ley es eterna, ninguna ley es natural, ninguna ley es para siempre. Incluso las leyes que nos gustan. Lo que hay que entender es que las leyes en las que hoy uno se siente cómodo, mañana pueden ser de otra manera. Entonces hoy estamos cómodos con un montón de leyes que yo les pregunto, dentro de 10.000 años, cuando el trabajo tenga que ver ya con, mover botones, cuando no nazcan más seres humanos por reproducción natural, sino que nazcan por, así tipo tirando, qué feo, ¿no? Tirando semillitas al cielo. A ver, ¿quién? Digamos, o sea, las leyes, y uno dice, bueno, pero las leyes son signo de su tiempo, hijas de su época, y tienen que modificarse, tienen que transformarse, es obvio eso. Ahora, ¿qué es la justicia en este marco? Nada que tenga que ver con el derecho. Que haya una aspiración del derecho a la justicia, yo lo entiendo. Lo que pasa es que muchas veces uno lo ve al revés. Ve que en nombre de la justicia el derecho lo que hace es todo lo contrario. ¿Qué es lo que nos está pasando con el 2x1? Porque detrás de este sistema de derecho, lo que hay es una decisión de la Corte Suprema que es absolutamente legal, entiendo yo, en términos reglamentarios. Una muestra más de que al interior de la reglamentación jurídica, y vos podés justificar cualquier cosa, no cualquier cosa tipo todo vale, sino que obviamente se trata como de una especie de autojustificación interna, donde con un cambio de época y un regreso de un ideario hacia la armonía, reconciliación nacional, perdón divino y todo eso, digamos, vuelve a aparecer la conciencia de que entonces este primer fallo de un 2x1 es una manera de suturar la grieta, porque lo que está en el fondo es eso en juego. O sea, los jueces que fallan por el 2x1 para Muiña, lo que están haciendo en el fondo es pensar que tienen en su responsabilidad, otro tema para otro programa, el lugar en el que se creen esos 5 integrantes de la Corte Suprema, digamos que están como por encima del resto de los humanos, ¿no? Por las decisiones que toman y de modo unilateral. Pero realmente creo que ahí, aunque el gobierno trate de, digamos, despegarse del mundo judicial, lo que hay es un cambio, digamos, de sensibilidad epocal, donde de algún modo se viene instalando, reproduciendo en los medios, en las instituciones, ¿sí? En la agenda que plantea permanentemente el gobierno, la necesidad de suturar, ¿no? De disolver la grieta. Ahora, si disolver la grieta piensan que se genera, digamos, a partir de la disolución de lo que este sistema de derecho, por lo menos con lo malo y lo bueno, ha establecido hasta ahora como una forma de acceder a la justicia, como responsabilidad, como un modo de juzgar la responsabilidad de los principales hacedores de la dictadura, me parece que se equivocan, al revés. No hacen más que profundizarla, ¿no? No hacen más que profundizar esa grieta porque y este es un tema tan interesante, porque primero, ¿qué significa suturar la grieta, no? ¿Por qué la grieta hay que cerrarla? ¿Por qué la grieta es algo negativo?
O sea, es negativo si pensamos que lo que se genera es violencia entre las partes. Para mí violencia hay cuando una de las partes, en nombre de cerrar la grieta, disuelve a la otra. Yo veo más violencia en los intentos de reconciliación, porque esa reconciliación significa que siempre uno reconcilia a otro, que en la posibilidad de vivir una democracia donde las partes en conflicto puedan evidenciar su conflicto. La democracia duele, ¿qué quieren? Lo lamento, es así. Eso es lo interesante de la democracia, que pueda venir otro que no piensa como vos y que te pegue un cachetazo y que te des cuenta que mucho de lo que pensás por ahí tambalea. Entonces, obvio que el conflicto es positivo en la medida en que el conflicto evidentemente no derive en violencia. Pero repito, digamos, me parece como mucho más posible que la violencia se llegue a la violencia cuando una de las partes, digamos, intenta en nombre de esta especie como de paz social destruir la posibilidad del otro. A ver, en esta lógica, con un derecho de algún modo que siempre es contingente, provisorio, un derecho que siempre puede estar deconstruyéndose y una justicia infinita. O sea, cuando yo digo esto de la justicia infinita, probablemente muchos se pregunten, ¿pero qué mierda es esa justicia infinita? Miren, Derrida dice lo que hay que decir, dice, y es en algún punto inefable, porque si ya la nombrás, la definís y la colocás en una trama. ¿Qué sería esa justicia infinita? Lo más cercano posible, déjenme que lo diga así, la justicia es el otro. Es eso la justicia, es el otro. Es abrirse al otro. Es la prioridad del otro, del que sufre, del excluido, de lo que sea, ¿eh? O sea, no hay justicia en la que pueda primar siempre mi propia necesidad por sobre la del otro. La justicia es la hospitalidad. La justicia es la apertura, pero obviamente después cuando vos decís, bueno, ¿y cómo sos hospitalario? Y bueno, ya empezás a poner condicionamientos y entonces ya estableces un sistema de derecho. Y el derecho en algún modo, en algún punto restringe esa justicia, pero para mí lo más cercano a la justicia es eso, es la prioridad del otro. Siguiendo, repito, Derrida, porque la justicia es incalculable. Y en el derecho hay cálculo, y les hago la peor de las preguntas, a todos. Javier, ¿estás ahí? Tengo acá, está presente Javier. Hay un montón de invitados que les voy a hacer la pregunta y después les voy a tomar examen. Está Javier, está Vicky. ¿Vicky? Vicky, está... ¿Dos Vickys hay? No, una. Bueno, tengo mal acá. Guido, ¿quién es Guido? Guido, ahí está Guido, ¿cómo andás? Florencia. Florencia no vino. Javier, acá está. Brian. Estoy tomando lista. Brian está en el patio, a oscuras. Pero ahí lo veo. ¿Qué estará haciendo? Luna. Luna. Hermoso nombre. Luna, Carolina. Y ahí está. Están todos aquí presentes. La pregunta es esta, digamos. Si la justicia es incalculable... Faltó uno, ¿no? Bueno. ¿Nombre? Matías. Matías. Si la justicia es incalculable, no digo los apellidos porque por ahí hay algún novio, novia al que le mintieron y está escuchando el programa, dice, ¿qué? Matías, ahí, pero si me dijo que fue a comprar cigarrillos. Si la justicia es imposible e incalculable y el derecho es justamente el ámbito de lo calculable, ¿cómo pensar la pena para que la pena no sea un cálculo? O dicho diferente, la pena en algún sentido nunca alcanza. Vamos a un caso concreto. ¿Cuál es la pena que se merecen los responsables de la dictadura? Si lo pensás en términos o sea, porque ¿cuál es el problema? Si lo pensás en términos de justicia o en términos de derecho. Si lo pensás en términos de derecho, la pena nunca alcanza. Nunca alcanza, o sea, que se pudran en la cárcel. ¿Alcanza para redimir a los 30.000 desaparecidos y a un país que hicieron mierda? No. Entonces, no es que la pena alcance, no hay compensación, que es a lo que tiende muchas veces el derecho. Suaviza un poco, yo qué sé, verlos pudriéndose en la cárcel, pero no. Y la otra vos decís, bueno, que se mueran, pero si decís que se mueran, caes en el otro extremo. O sea, terminás reproduciendo justamente lo mismo
que hicieron ellos. O sea, que ninguno de los... Y que eso es eso no es justicia, eso es asesinato. Justamente si por algo son cuestionados estas personas es porque hicieron, creyeron que tenían el poder de asesinar al resto en nombre de un país ideal. Entonces, se trata de pensar, digamos, de qué manera lograr pensar o lograr que esa pena, digamos, genere algún tipo de, comillas, justicia, sabiendo que nuestros muertos no vuelven y entendiendo, por sobre todas las cosas, que uno no quiere el ojo por ojo, que uno entiende que por ahí no pasa ningún tipo de redención de la justicia. Entonces, hay un tipo de justicia que excede todo cálculo, que tiene que ver con la memoria. De hecho, uno quiere que estos tipos estén presos y no salgan para que la cosa no se repita. El nunca más es clave en este esquema. O sea, ninguno de los muertos va a ver redimida su vida con estos tipos presos. Pero el que estén presos por lo menos le da un sentido, si se me permite, y con todo el respeto, a la muerte, que nadie eligió. Que es, digamos, la construcción de una memoria colectiva en pos de esta situación. Tenemos unos audios de algunas reacciones que escuchamos estos días a partir del 2x1. Vamos pasando. Eduardo de la Serna, por ejemplo, un gran amigo. Tenemos que traerlo un día, Mariana. Eduardo, que es un gran amigo, uno de los principales curas de Opción por los Pobres de la zona de Quilmes. ¿Y qué dijo Eduardo? Yo creo que cuando se quiere quedar bien con Dios y con el diablo, se queda bien con el diablo, no con Dios. Entonces, yo creo que acá hay de parte del episcopado en general una actitud absolutamente cómplice con la dictadura, cosa que se ve también en otras cosas. Es decir, por ejemplo, que desde Rodolfo Walsh tenemos bien claro que la dictadura fue fundamentalmente para imponer un modelo económico. Ese modelo económico que ahora está vigente y en algunas cosas parece calcado del anterior, merece, igual que ayer, el silencio del episcopado. Sino también hoy, la Corte acaba de decir que hay un 2x1 para un genocida, ¿no? Es obvio que es el momento oportuno para que los obispos hagan este tipo de cosas. Antes era un momento incómodo, y como los obispos en principio tratan de no llevarse mal con el poder, a veces cuando se quiere quedar bien con el poder, el evangelio molesta. Bueno, lo interesante de lo que ahí afirma nuestro amigo Eduardo de la Serna es la interna de la iglesia, ¿no? Donde ustedes saben que han habido muchos curas asesinados en la época de la dictadura, pero muchos más cómplices de los perpetradores, ¿no? Entonces, fue realmente, voy a darle un lugar muy menor a la duda, pero fue realmente una situación extraña que un día antes del fallo del 2x1 se pronunciara la iglesia a favor de la reconciliación de los argentinos, ¿no? Me parece que esa reconciliación, repito, puede ser repensada desde múltiples formas, pero la forma que quiere instalarse acá tiene que ver con la disolución de la justicia. Y no es lo mismo justicia y perdón. Prometo terminar el bloque con esa diferencia. Digamos, es más, les diría, para que haya perdón, si es posible el perdón, primero tiene que haber justicia. Y lo que está bueno es no confundir ambos aspectos. Tampoco creo que una sociedad reconciliada sea una sociedad mejor. O sea, es una sociedad que por ahí deja heridas abiertas, y como decíamos antes, es una sociedad que termina primando a algunos por sobre otros, que son los que reconcilian sobre los reconciliados. Quiero escuchar la Estela de Carlotto, las primeras impresiones de Estela en función del 2x1. Esto no nos afecta a nosotros, que ya estamos afectadas hace 40 años. Afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los bisnietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite. Con otra forma, pero aquel que piense distinto le espera lo que sufrieron nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos. Contundente, Estela, ¿no? Poniendo la cuestión de la justicia en relación con la memoria. O sea,
Eso es un concepto benjaminiano, ¿no? En Walter Benjamin está clarísimo, digamos, de lo que se trata siempre es de la justicia para con los muertos, muertos que obviamente están muertos, pero pueden ser redimidos cumpliendo lo pendiente, aquello por lo que ellos de algún modo murieron, ¿no? Entonces ese cumplimiento, esa redención en el futuro tiene que ver en principio con recordar esa gesta, una gesta, digamos, que no necesariamente es una gesta política, ¿no? Sino es una gesta vivencial. Estamos hablando básicamente de metafísica en este caso, ¿no? Digo, no estamos entrando en ningún tipo de discriminación caso por caso en torno a qué hicieron o qué no hicieron. Acá de lo que se trata es de otra cosa, es del uso y abuso de las estructuras del Estado para, digamos, la promoción de un sistema de represión organizado que generó, como decía muy bien Eduardo, que generó la imposición en este país de un modelo económico, político y social a partir de una responsabilidad militar, eclesiástica y civil, ¿no? Entonces, digamos, se trata, digamos, de una cuestión mucho más profunda que lo que puede ser un delito común. Ricardo Foster, hace mucho que no lo escuchamos a Ricardo. A ver, ¿qué dijo sobre este caso? La arbitrariedad, la discrecionalidad, la doble vara. Para los que tienen poder o riqueza, la justicia siempre opera favorablemente cuando no tiene presiones del poder político. Esta es una diferencia clave. Durante 12 años tuvieron presiones de un poder político que planteó una política de derechos humanos. En este último año y medio, la presión va a modificar esa política de derechos humanos y que la justicia actúe como siempre actuó en la Argentina, en beneficio de los grupos poderosos. Ahora, Ricardo, ¿vos creés que se puede, así de un plumazo y a través de un nuevo gobierno, borrar con una política que está muy metida en el seno de la sociedad, de memoria, de verdad y justicia, bajo ningún costo? Yo creo que la década de los 90 fue muy dura para los movimientos de derechos humanos. Ir a las movilizaciones era encontrarse con el grupo de siempre, pero no había logrado meterse profundamente en el tejido de la sociedad. En estos últimos años creo que se expandió el discurso de los derechos humanos. Cada 24 de marzo, y el último fue impresionante, son movilizaciones que cruzan todas las edades y todos los contextos sociales del país. Me parece que ahí hay una práctica, hay una memoria, hay una conciencia ganada en estos años. Ahí en diálogo con Gustavo Silvestre, siempre, digamos, logrando Ricardo Foster analizar el presente desde este lugar que hemos llamado lo inactual, lo extemporáneo, ¿no? Utilizando otras categorías y abriendo y problematizando la cuestión. Quiero terminar la sección con esta distinción entre el perdón y la justicia, algo que trabaja muy bien también Derrida. O sea, con Derrida está buenísimo ir a Derrida para entender esto que está pasando. Digamos, por un lado la distinción entre el derecho y la justicia, y por otro lado la distinción entre la justicia y el perdón. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se confunden ambas categorías, ¿no? Digamos, yo creo que en este sentido, evidentemente el 2x1 no está perdonando al victimario, al culpable, ¿no? Es otra cosa lo que el sistema de 2x1 promueve, y vuelvo al inicio del bloque, es una especie, entre comillas, de garantismo, que lo que de algún modo, digamos, deja entrever es que el culpable es absolutamente culpable, pero se entiende en algún punto parte de su acción. Como quien dice, bueno, esta persona, digamos, cometió un delito, pero bueno, podemos comprender en gran parte por qué cometió el delito. Entonces, vale como cierta alivio, ¿no? Si uno piensa el garantismo, en general, qué temazo ¿no? Pero si uno piensa el garantismo, lo piensa así, porque uno dice, bueno, no sé, el responsable de X acto es responsable porque de chico tuvo malas condiciones de desarrollo, o de chico lo violaron, o de chico algo, o vive como el orto, y entonces el garantismo siempre trata de entender que hay ciertos
condicionamientos que no dependen de la voluntad y no es responsabilidad directa, aunque sea un poco, ¿no? Pero ese poco alcanza como para, de algún modo, rebajar la pena. Entonces, acá, evidentemente, si se utiliza ese argumento, lo que se le está dando a favor a los militares acusados, a los militares juzgados, es que algo de lo que hicieron es explicable, porque el 2 por 1, lamentablemente, nos guste o no, termina estando justificado en que uno piensa que, bueno, es como si dijéramos, bueno, ellos creían que estaban haciendo lo que hacían por un país mejor, ¿no? O sea, y entonces termina siendo justificable en algún sentido y de ahí la rebaja de la pena. Esto me parece lo tremendo, ¿no? Que es pensar que entonces en términos ideológicos todo es justificable, ¿no? Digo, con este mismo argumento podemos utilizarlo para cualquier otro hecho histórico, desde el nazismo hasta al que quieran, ¿no? Ahora, la cuestión del perdón me parece clave por esto, porque muchas veces dice Derrida en un texto fascinante, busquen lo que está por ahí dando vuelta, que se llama... me olvidé el nombre. Se llama... El siglo y el perdón. El siglo y el perdón. Derrida está analizando ahí los hechos de Sudáfrica y también hay una comisión de verdad y justicia que se está, digamos, queriendo... que se expide sobre la cuestión del apartheid en Sudáfrica, y lo que hace Derrida es, analizando esta situación, ver cómo se utiliza la palabra perdón como una manera de buscar la no aplicación de la justicia. Entonces, esto es lo que vivimos con el indulto de Menem. Menem dice, bueno, hay que indultar, hay que perdonar a todos porque el país necesita reconciliarse para salir adelante. Y entonces Derrida dice, no, pará, el perdón, primero, nadie puede perdonar en nombre de nadie, porque el perdón como categoría filosófica no tiene que ver con la economía, no tiene que ver con, yo perdono para que el país salga adelante, significa que el perdón es utilizado en términos de cálculo. Tipo, me conviene perdonar para que el país salga adelante y me vuelva. No, dice Derrida. Perdón viene de don. Per en latín es total, absoluto. Y don es el dar más auténtico. O sea, dar el perdón es dar sin pedir nada a cambio, sin que te vuelva, sin que de alguna manera, digamos, nada de lo que estés dando retorne para tu propio expansión o crecimiento. O sea, el que perdona va en contra de sí mismo. Por eso, dice Derrida, es un acto de locura, absolutamente irracional. O sea, escapa todo racionalidad económica, perdonar. Ahora, los estados no perdonan. Y ningún gobierno perdona en nombre de nadie. El perdón es absolutamente personal, incluso imposible, dice Derrida. Porque en el fondo, dar ese perdón termina siendo algo hasta inexpresable en algún punto. Porque el verdadero perdón es perdonar, dice Derrida, tal vez en una de sus ideas más contundentes de este texto, el verdadero perdón es perdonar lo imperdonable. Porque si uno perdona lo perdonable, no está perdonando una mierda, porque perdonar es hacer algo que vos ves que no lo podés hacer y lo haces igual. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque de algún modo ese perdón, si uno dice, pero ese perdón me transforma, me hace bien, ya no. O sea, tiene que ser casi como un acto, digamos, sin ningún tipo de beneficio, de lógica, de cálculo, de nada. Ahora, no se puede utilizar un concepto, si quieren, posteológico, por llamarlo así, en una política de Estado en relación a la justicia. Derrida lo dice claro, solo en una sociedad donde la justicia más o menos funcione, o sea, que el derecho logre aspirar y alcanzar lo máximo posible a la justicia, entonces queda en cada uno el perdón. Pero lo que no se puede es exigir a que una sociedad perdone, porque ahí lo que se está haciendo es abusar del perdón, se lo está mercantilizando. Y eso es lo peor que le puede pasar. Señoras y señores, solo me queda invitarlos este miércoles en todas las partes del país a juntarnos, a expresar nuestra rechazo a esta decisión de la Corte Suprema,
y a juntarnos los que nos atraviesa una misma sensibilidad, un mismo enojo y una misma necesidad de querer transformar la sociedad en la que vivimos para que el otro tenga posibilidad en un mundo de lo imposible. Allí estaremos, nos vamos a la pausa con los Red Hot Chili Peppers, Other Side.